Hola con todos, agradezco a los que hayan realizado el seguimiento pues a estos audios que han servido para el estudio propio y también espero que todos ustedes también, como han podido notar, es un material general, pero que pues cada uno de los temas se pueden ir profundizando de acuerdo al conocimiento que tengan y al interés que tengan. Este video va a ser muy corto, únicamente para recordar la estructura de la prueba y algunas cositas puntuales que nos pueden servir al momento de desarrollar la prueba de aptitudes. De la información general que se nos da en el instructivo del Consejo Superior de la Judicatura, se tiene pues que las preguntas se desarrollarán en una sola sesión, al igual que la vez pasada en el concurso fallido, y que tendrán 50 preguntas de aptitudes, serán en conocimientos generales 35 preguntas y en conocimientos específicos 45 preguntas, así como también 70 preguntas que corresponden al ítem de las preguntas psicotécnicas. En este orden entonces tenemos que en ese componente de aptitudes se va a indagar respecto al razonamiento verbal, que tiene dos componentes: el análisis de la información, entendida como la capacidad para comprender la necesidad y suficiencia de la información para establecer conclusiones derivadas de un texto, identificando elementos específicos y ponderando la importancia que se pueda atribuir a ellos. Dentro de ese mismo razonamiento verbal está la integración e interpretación, entendida la integración como demostrar que se comprende la coherencia del texto, suponiendo la conexión de varios datos para elaborar el significado, ya sea identificando similitudes y diferencias, realizando comparaciones de nivel o comprendiendo las relaciones causa-efecto, mientras que la interpretación hace referencia al proceso de elaboración del significado a partir de algo que no se ha mencionado, identificando las ideas o implicaciones que subyacen a todo o a parte del texto. También dentro del componente de aptitudes está el razonamiento lógico-dialéctico, en el cual están la deducción e inducción, entendido como el proceso de razonamiento deductivo o inductivo que permite establecer una conclusión que se infiere necesariamente de las premisas dadas. La deducción parte de una premisa general para llegar a una premisa particular, o al contrario, la inducción de una premisa particular que nos permite llegar a una premisa general. Dentro de este razonamiento lógico-dialéctico también está la resolución de problemas, la cual es una tarea cognitiva que consiste en proporcionar una respuesta a partir de una situación específica. Se plantea una pregunta y se fijan ciertas condiciones, tras lo cual se debe hallar una solución que cumpla con las condiciones fijadas y dé al mismo tiempo una respuesta acertada al planteamiento del problema. Finalmente, dentro de este punto de aptitudes estarán las habilidades digitales y ofimáticas, el manejo de los recursos digitales, del cual se nos plantea que se va a indagar respecto al conjunto de habilidades que permiten el uso seguro y eficiente de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, buscando establecer la capacidad para el manejo ofimático en general, la comprensión de archivos, Windows, usos de dispositivos, almacenamiento, procesadores de texto, PDF, hojas de cálculo, presentaciones, diapositivas, navegación web, correo electrónico y herramientas de colaboración. Pues para cada uno de estas pruebas de aptitudes existen abundantes videos que nos pueden ayudar al estudio de las mismas. Sin embargo, de poder he extraído algunos puntos que nos pueden resultar claves, sobre todo si recordamos que en los exámenes siempre hacen preguntas, por ejemplo, analógicas, de analogía. Entonces, para esto es importante recordar que la analogía es una comparación que parte de una estructura que se denomina par base. Entonces, para poder resolver las relaciones analógicas, es importante contar con el método denominado RON: relación, orden y naturaleza. Relación, orden y naturaleza. Primero entonces es importante establecer la relación del par base con las opciones de respuesta. Y de relación pueden haber muchísimos tipos.
Entre esos está la de sinonimia, es decir, nos preguntan sobre los sinónimos, antonimia, que nos preguntan sobre los antónimos, género o especie, que también puede variarse el orden, es decir, que nos pregunten sobre especie y género, puede ser sobre cogenéricos, puede ser sobre causa y efecto, que a su vez puede estar invertida, efecto-causa, intensidad, de mayor a menor o de menor a mayor. También puede ser la utilidad. También la relación puede ser sujeto-función o función-sujeto. Otra de las opciones es materia prima, producto o producto-materia prima. También como el complemento. Otra de las relaciones es la evolución. Otra de las relaciones es la secuencia. También se muestra como un ejemplo parte todo o todo parte, el simbolismo, el instrumento y el sujeto o el sujeto y el instrumento, la característica o el elemento conjunto o conjunto elemento. Estas son de las principales relaciones que se pueden establecer y que es el primer paso que se debe tener en cuenta para resolver las analogías, el de la relación. Una vez en las opciones se haya establecido la relación que existe, se debe pasar al segundo de los pasos, que es establecer el orden. Como pudimos observar en las relaciones, se pueden presentar estas, por ejemplo, de género, especie, causa, efecto, sujeto, función. Es importante entonces ver que en el par base ubicar la columna donde estén género para que seguidas a estas o en su frente o por lo que nos estén indagando esté la especie. Es muy importante establecer entonces este orden para poder dar este segundo paso en la resolución de analogías. ¿Cómo pueden persistir las múltiples enunciados de respuesta que puedan corresponder tanto a la relación como al orden? Entonces se encuentra el último de los pasos para la resolución de las analogías, que vendría siendo la naturaleza. Y entonces en la naturaleza debemos preguntarnos primero a qué reino pertenece el par base, si es al reino animal, si es al reino vegetal, si se trata de objetos, si son sentidos, para poder establecer específicamente cuál es esa naturaleza. Y con este último paso, que vendría a ser la identificación de la naturaleza, que se lo puede traducir incluso como el significado, el término o la afinidad, ya con seguridad se ha podido dar respuesta a la pregunta de analogías. Dentro de las definiciones de este método RON está que la relación es identificar la relación principal o el tipo de analogía de aquellas que ya enlistamos. El orden, que es la alternativa de respuesta, debe establecer la relación con la palabra base. Tengamos en cuenta entonces qué va primero y qué va después. Y finalmente, respecto a la naturaleza, este se refiere al significado esencial del término, su afinidad y las características que lo definen como único. Dentro de los aspectos que podemos tener en cuenta es la verbalización de la pregunta que nos realizan y verbalizar tanto la pregunta como los enunciados. De aquí, con seguridad, se van a poder también descartar aquellas opciones que ya desde la misma lectura no encajan en el tipo de analogía que nos están preguntando. Por otra parte, es importante tener en cuenta que hay un principio de significado condicionado. Como sabemos, en nuestro lenguaje, las palabras pueden tener unas definiciones o pueden ser palabras polisemánticas, es decir, que cuenten con varios tipos de definiciones. Entonces es necesario que se pueda establecer a qué definición nos está preguntando la analogía. Un ejemplo de esto es cuando se hace referencia a carta y puede ser referida a comunicación, puede ser referida a una carta de naipe o puede ser referida a una carta de restaurante. Es importante poder establecer entonces el significado exacto para la analogía que nos están preguntando. Ahora bien, el principio de necesidad lógica es un
un aspecto que se debe tener en cuenta para que no caigamos en la tentación de disociar. Esto debido a que si el ejemplo nos plantea una circunstancia, se aconseja no dar una extensión más allá que la de la misma pregunta. Por ejemplo, cuando se nos dice que una manzana es verde, si bien en el conocimiento sabemos que las manzanas pueden tener otros colores, por ejemplo la roja, es mejor no disociar para poder resolver la pregunta y mantener el significado o mantener la premisa que nos den en el enunciado. Estas pequeñas pautas son muy importantes para poder resolver aquellas preguntas de analogía que, como pudimos ver en el concurso pasado, fueron recurrentes. Otro de los puntos que siempre se tocan es la organización de textos. Y para organizar un texto, recordemos que nos dan aproximadamente 4 frases en desorden y nos piden que los organicemos por medio de unos números en los cuales vienen etiquetadas cada una de esas frases. Así entonces, es importante recordar que siempre habrá una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, para tener en cuenta estos aspectos es que en la introducción podemos tener una presentación, una idea general, puede ser que nos den la etimología o el concepto de una palabra, puede iniciar la introducción con una definición o descripción, puede iniciar dándonos los orígenes o los antecedentes o incluso las causas. Entonces, para poder organizar los textos, lo primero que debemos ubicar en los enunciados de respuesta, que son estas frases que debemos ordenar, es verificar si se trata de, primero, la introducción. Después, el desarrollo. En el desarrollo normalmente encontraremos características principales, encontraremos fines u objetivos, también la descripción de partes, también algunos efectos. Entonces, con esto podemos ir organizando las frases que se nos han puesto a consideración para ordenarlas. Y finalmente, en la conclusión, pueden haber características muy particulares, ya van descendiendo, no son esas características generales, sino son características muy concretas, que sintetizan ideas, o también podemos encontrar ejemplos, recomendaciones, o también, como la palabra lo dice, conclusiones. Con este tipo de organización, entonces, nos resultará más fácil poder organizar esos enunciados que contienen frases y a la vez estas forman un párrafo. Hay que tener en cuenta cuando las frases inician con nació o para empezar, pues ya pueden ser indicativos de que con estos podemos dar curso a el párrafo, serían las iniciales. Y esto existe gracias a unos criterios de ordenación. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el tema. ¿De qué nos están hablando esas frases que desorganizadas nos han pasado? Si nos hablan de salud, si nos hablan de historia, si nos hablan de un género musical. Organizado el tema, entonces, podemos iniciar organizando también cuál sería la secuencia de que lógicamente nos quiere transmitir el mensaje. El criterio analítico, nos lleva desde lo general a lo particular. Siempre tendrá ese orden, de lo general a lo particular. Puede ser también que les podamos dar un orden gracias a lo cronológico. Entonces aquí deberemos tener en cuenta ocurrencias de hechos. Cuando se nos pregunta, por ejemplo, por personajes de la ciencia, entonces tendremos que tener en cuenta su nacimiento, sus principales obras y dónde se dio la muerte. Normalmente, como ya se dijo, pueden poner personajes. O también se puede desarrollar este criterio cronológico bajo hechos históricos que por cultura general deberíamos conocer y entonces nos los pasan en desorden para nosotros cronológicamente poder organizarlos. Puede haber un ordenamiento causal, es decir, que se organice la causa que genera los efectos y que esos efectos incluso se puedan ir agravando. Entonces, de un malestar que se puede generar, el primer efecto tiene que ser siempre físico y después del efecto físico pasaremos a los efectos que sean mentales. Esto a tenerlo en cuenta cuando se desarrolle este tipo de criterio causal.
Ahora bien, dentro de el criterio de proceso, cuando en el concurso fallido anterior se nos hablaba de una invitación a cine, entonces tenemos que verificar que primero hay una planificación, posteriormente una invitación, la identificación del lugar donde tendría curso esa invitación y finalmente lo que se disfrutó dentro de esa invitación. Tenemos que tener entonces en cuenta el proceso, la organización, para poder así dar una respuesta correcta a las frases que se nos suelen presentar en desorden. Puede haber un ordenamiento también discursivo, y este ordenamiento discursivo viene dado por los conectores. Esos conectores que pueden ser de continuidad o que pueden ser de finalización y que nos permiten ubicar en el texto una situación que, gracias a este criterio, después de hacer ese razonamiento lógico, nos permita dar una respuesta correcta. Bueno, respecto a la ofimática, pues cantidad de información la que se puede obtener, toda vez que si vamos a hablar de Internet es un mundo muy amplio, asimismo también como cada una de las herramientas que nos presenta el paquete Office, bien sea Word, bien sea Excel, bien sea todo lo que tiene que ver con PowerPoint o organización también de funciones como el correo electrónico, pues son muchísimas, hay muchísimas pautas también para desarrollar ese tipo de respuestas, pero encontré algunas que me permito exponerlas, son muy pocas, como para que pueda incentivarse el poder buscar más de este tipo de ayudas respecto a la ofimática, que entonces las organicé en Word, en Excel y en Windows, que son de las que normalmente salen, pero nuevamente reitero, puede ser muchísima la información que sobre este punto se puede obtener. En Word, el control U es para generar una nueva página. Cuando marcamos Alt y la tecla 4 es para cerrar y la tecla F4 es para cerrar página. Cuando marcamos Shift y usamos las flechas de deslizamiento, este nos sirve para seleccionar el texto. Cuando marcamos Control Y es para ir hacia adelante, es para rehacer lo que hemos borrado, mientras que Control N, Control K y Control S es para modificar el texto de acuerdo a negrita, cursiva o subrayado. Cuando marcamos Control Q, Control T, Control D y Control J nos sirve para justificar el texto y a partir de ello realizarle la edición que sea de nuestro interés. Existe también la tecla Tab, que nos sirve para desplazarnos una vez estemos dentro de una ventana que hayamos desplegado dentro del programa de Word. También tenemos que, para duplicar pantalla, vamos a la ventana de Windows y marcamos la letra P y nos sirve para duplicar pantalla. Así como para tener una doble pantalla, ubicamos la letra de Windows y una de las flechas que su sentido va hacia la mano derecha. Dentro del programa de Excel, pues tener claro cositas pues muy básicas, cuáles son las columnas, cuáles son las filas, y dentro de esto tener en cuenta que siempre la primera columna que se genere será una columna que se denomina variable independiente. Entre tanto que las otras columnas vendrán a ser columnas dependientes. Esta información resulta ser muy útil para cuando con estas columnas debamos realizar algún tipo de gráfica estadística. Entonces siempre tendremos en cuenta que la primera será aquella variable independiente y a partir de eso se pueden graficar las otras que son las dependientes. Una de las preguntas que suele salir es cuando nos habla del formato condicional. Y el formato condicional es poder organizar la información, bien sea por colores, bien sea por datos, identificando las celdas mayor que tal cantidad o menor que tal cantidad, y nos permite con esto poder visualizar de mejor manera toda la información que en Excel puede contener. También la opción de filtro, que es para poder organizar de mayor a menor o por letras conforme al orden alfabético. Para el trabajo con Windows,
Entonces el control W nos sirve para cerrar ventanas, el control E nos sirve para buscar, el control R nos sirve para actualizar las páginas, el control S nos sirve para guardar las páginas, el control O es para abrir una nueva página, el control H para ir al historial y poder observar lo que he consultado, el control J es para realizar descargas, el control T abre nuevas pestañas y el control N las cierra. Esta información, pues que como digo es muy breve para todo lo que es la ofimática, pero solo como para incentivar que se profundice sobre el estudio de la misma. Este es el video final con el cual quiero agradecer a todos quienes han estado atentos a los audios que se han ido generando y deseándoles que les vaya muy bien en su participación en este concurso de jueces. Un abrazo con todos. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor.